Vale. Bienvenidos a todos. Hoy ya estamos en el episodio 3 de esto que es Dataverse Zero to Hero. Nuevamente con Mario y Marco. Bienvenidos aquí. Y la escena toda vuestra. Muchas gracias, Nico. Bueno, pues un placer, como el lunes pasado, estar aquí con vosotros. Esperamos que os gustara la sesión que hicimos de moderado de datos en Dataverse. La verdad es que iba a ser una sesión de 1 hora y hablamos 90 minutos, pero bueno, es lo que tiene cuando nos juntamos Marco y yo, la verdad. Hoy lo que vamos a contaros es, en el anterior que hemos dicho, hablamos un poquito de todos los componentes que tiene Dataverse, hablamos un poquito de la historia de Dataverse, que Marco nos lo resumió, por así decirlo, muy bien, en 1 hora. Y hoy lo que vamos a mirar es, vamos a hablar un poco del modelo de seguridad en Dataverse, ¿de acuerdo? Pero de hecho lo vamos a ver desde una parte, vamos a ver varias de las capas, no solamente centrándonos en Dataverse, sino que vamos a hacer una pequeña introducción para que veáis todas las formas que tenemos de controlar acceso a nuestros datos, que al final es lo que vamos a poner en Dataverse. Nos conocéis perfectamente ya, yo creo, Marco y Mario, MVPs los dos. Trabajamos para KPMG y tenemos un programa, un podcast que se llama Power Platform y Amigos, donde si no estáis suscritos, suscribiros. Vamos a hacer un poco de... Nos echamos una risa ahí de vez en cuando y hacemos chistes malos y luego contamos cosas de Power Platform. Sí. La verdad es que el otro día nos han dicho que vienen a nuestros programas por las noticias y se quedan por los chistes. Esto no puede ser. En fin, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues como os hemos dicho, de qué mecanismos de seguridad tenemos en Dataverse y, por consecuente, en la Power Platform también, ¿vale? Entonces vamos a intentar resumirlo de una forma rápida para que no nos pase como la otra vez. Y si voy muy rápido, Marco me va a parar. Te voy a parar ya, sí. Vale. Entonces, ¿qué capas de seguridad tenemos dentro de la Power Platform? ¿Vale? Una forma más broader. Lo primero, dentro de Dataverse, lo vamos a ver en unos minutos, tenemos los roles de seguridad, tenemos Field Level Security y mecanismos que podemos hacer como los Service Principles que vamos a ver luego, como usuario, Teams y diferentes opciones que tenemos ahí. Si subimos una capa para arriba, ¿vale? Podemos controlar la seguridad mediante manejando quién tiene acceso a nuestras aplicaciones. Me diréis, ¿esto no es 100% así? Ya lo sé, ¿vale? Porque hay veces que sí que tenemos acceso a una aplicación, podemos tener acceso a una aplicación, pero si no tenemos acceso a los datos que hay en Dataverse, pues no nos funciona. O podemos tener acceso, puede que no tengamos acceso a determinada aplicación, pero sí a los datos que esa aplicación nos muestra. Pero no vamos a entrar ahí, ¿vale? Vamos a dejarlo simple, aplicación. Si no tengo acceso a la aplicación, no tengo acceso a los datos. Con algunas cosas. Luego también lo que podemos hacer, y lo vamos a ver en un ejemplo, es compartir aplicaciones. Esto sobre todo es importante para Canvas Apps y también no tanto para Model Driven. Subimos un nivel un poquito más arriba, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con Dataverse, acceso muy granular al dato, acceso a nuestra aplicación, acceso al entorno donde tenemos nuestra aplicación. Si yo no tengo acceso a un entorno, yo no puedo ver las aplicaciones que están en ese entorno y, por lo tanto, yo no tengo acceso a los datos que se guardan en ese entorno. Recordar que Dataverse está atado a un entorno, lo vimos el otro día. ¿De acuerdo? ¿Qué otro mecanismo tenemos dentro a ese nivel, a nivel de entorno? Lo que vamos a ver en un segundo, que son las DLP policies. ¿Qué son las DLP policies? Estoy seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero son grupos, grupos que podemos hacer para categorizar conectores y que solamente abren los unos con los otros, los que estén dentro del mismo grupo. Subimos un nivel más y muchas veces la gente no lo piensa, pero es verdad. Si no tengo una licencia, no tengo acceso a nada. ¿Vale? Si yo no tengo una licencia, no tengo acceso a entornos, no tengo acceso a aplicaciones, no tengo acceso a Dataverse. Tan sencillo. Y luego también, otra de las cosas que tenemos, que lo vamos a ver ahora, es el Active Directory Conditional Access, ¿de acuerdo? Que es un mecanismo que me permite controlar qué tipo de acceso yo le quiero dar a mis aplicaciones a nivel de Azure. Que hay mucha gente que no lo... ¿Ya estamos? Que hay mucha gente que ya te no tengo lo que parar, conoce. te tengo que parar ya. Dale. Si es que antes de que le des a la siguiente slide, que ya te veo que vas muy rápido, y que sí, que vamos a ir rápido, no te preocupes. Pero que lo importante, lo que queremos decir aquí es que hoy vamos a hablar sobre todo de algunas de estas capas, pero que esto es como una cebolla, que hay muchas capas para proteger a lo que está al fondo, que son los datos, lo importante. Vamos a centrarnos mucho en la parte del Dataverse después, hablando de los modelos de seguridad del Dataverse y tal, que es para lo más que nada de que va este grupo de esta serie que está currándose Nico de Dataverse Zero to Hero.
y vamos a centrarnos ahí, pero queremos que entendáis que hay más cosas y más cosas que son muy útiles, sobre todo para proteger y que son un valor diferenciador de usar el Dataverse. Como hablábamos el otro día, que es mucho más que una base de datos. Por eso hoy vamos también a enseñaros algunas de las cosillas y que entendáis eso, que hay sobre todo las Data Loss Prevention Policies que son muy potentes para controlar el movimiento de datos y el directorio activo. Así que, venga, Mario, ponte a currar, explícanos esas Dale, cosas. dale, joder, joder, macho, cómo le encanta. Bueno, pues empezamos con el Conditional Access. Te la hizo a propósito, Sí, Marco, para que tengas que que, tomar vos el vale, relevo, me sí, parece. sí, estaba pensando si se quedó él solo o me quedé yo, pero bueno, os la cuento yo. La movida es que yo no puedo pasar slide, pero os la puedo contar y a ver si mientras tanto vuelve Mario. Conditional Set Policies. Vale, ¿de qué va esto? En el directorio activo, al final, hay una serie, un control que se llama políticas de acceso condicional, ¿No me que escucháis? ahora sí, ¿No me escuchabais? no. Bienvenido de vuelta, Mario. Pues está hablando. Hola, Franco, ¿qué tal? Gracias por poner la cámara. Bueno, Franco. ¿No me Venga, escuchabais? nada, no Venga, todo dije bien. nada. Nada. Pues Active Directory Conditional Access Policies son una serie de pólizas que podemos configurar en nuestro Active Directory, ¿vale? Para controlar acceso a ciertos recursos que tengamos en nuestro dominio. Entonces, ¿qué tipo de acceso podemos darle a nuestras aplicaciones o a nuestros y subsecuentemente a nuestros datos? Pues podemos permitir acceso, decirle que pida doble autenticación o directamente bloquearlo. ¿Cómo hace esto? Nosotros podemos configurar diferentes señales, ¿vale? Para poder jugar un poquito sobre cuándo queremos dar ese acceso o preguntar si queremos doble autenticación a nuestros usuarios. Por ejemplo, ¿quién es el usuario? ¿De acuerdo? Dependiendo de qué grupo forma parte del A, usuario, a podemos Mario siempre le configuro para que le pida el segundo factor y tocarle los huevos. darle acceso o no. ¿Dónde está ese usuario? Esto es muy importante, sobre todo cuando estamos haciendo el rollout de aplicaciones a nivel global. Puede que yo a Marco le deje acceder a una aplicación cuando está en España, pero en cuanto sale fuera de España, le puedo bloquear acceso a esa aplicación, ¿de acuerdo? También incluso no tiene por qué ser a nivel de país, sino que puede ser a nivel de oficina. Si Marco no está en la oficina, yo no quiero que acceda a esta aplicación. Si está fuera de la oficina, sí quiero que acceda. En cuanto a device, dispositivo, si está utilizando un dispositivo, si por ejemplo yo quiero que Marco fuera de la oficina o solamente pueda acceder a mi aplicación, si está utilizando un dispositivo que está hecho el onboarding, que está dentro de mi dominio, se lo puedo permitir. En la oficina, por ejemplo, le puedo configurar para que pueda acceder a mi aplicación con cualquier dispositivo. O sea, nos permite jugar muchísimo con varias de las opciones a una aplicación o a varias aplicaciones, a un grupo de aplicaciones, como veamos. Una de las cosas súper chulas que han añadido ahora, sobre todo, y también con que lo vamos a tener en la parte de Power Apps Mobile, es el hecho de que ahora podemos dar acceso a una aplicación, a una Canvas app específica, le podemos dar ese acceso. Antes era un poquito más era o todo Power Apps o nada. Ahora sí que podemos controlar un poquito ese acceso, ¿vale? Y bueno, pues eso, que si confiamos en esa persona, acceso, si no, le damos, o sea, podemos pedirle doble autenticación o directamente bloquearlo. ¿De acuerdo? Y esto es la caña, porque el rollo del real-time risk y eso es que hay cosas muy avanzadas ahí de Sí, luego inteligencia, también, de eso threads es. y analytics y la hostia. Pero es un mecanismo eso, que es la caña y está ahí en Active Directory y que podemos usar. Ujú. Luego tenemos la parte de Data Loss Prevention Policies. Estoy seguro que muchos de vosotros ya sabéis lo que es esto, lo controláis, lo habéis configurado, o sea que no me voy a expandir muchísimo, ¿de acuerdo? Pero básicamente lo que hacemos es creamos grupos de conectores, agrupamos los conectores en en dos, tres cajitas, por así decirlo, ¿vale? Que se llaman business, non-business y block. De estos tres nombres, con el único y realmente importante es el de block, ¿vale? Porque dice lo que hace. Business, non-business, podría haberse llamado Manolo y Benito. Porque en realidad lo que esto hace es que lo que yo meta en una de esas cajas solamente puede hablar con lo que yo meta en esa caja. ¿De acuerdo? Ya está. Business on business, tenía que llamarlo de alguna manera. Estas Data Loss Prevention Policies se pueden definir a dos niveles. Nivel de tenant o nivel de entorno. La de tenant siempre gana a la de entorno. ¿De acuerdo? Y de hecho vamos a ver un ejemplo ahora.
bueno, si queréis hacer una de tenant, necesitáis administrador de tenant y de entorno, pues con ser administrador de entorno os vale. Y una buena práctica es siempre tener, de hecho es la mejor práctica, es siempre tener configurada una a nivel de tenant y luego a partir de ahí, lo vamos a ver también en esta charla con otros conceptos de seguridad. Siempre empezar con una base, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí ir añadiendo modificaciones dependiendo de los requisitos, ¿de acuerdo? No nos podemos volver locos creando, por ejemplo, 3 o 4 a nivel de tenant y luego ya ir, o sea, la seguridad tiene que ser algo súper simple y lo vamos a ver dentro de poco. ¿Cómo funcionan las DLP, las Data Loss Prevention Policies? Porque es que esto es muy interesante, ¿vale? Entonces, vamos a imaginar este escenario. En la cajita de business, ¿de acuerdo? Vamos a meter Dataverse, Power Virtual Agents, Teams, SharePoint y Forms. Todos esos conectores pueden hablar entre ellos mismos. Todo guay. En la parte de non-business, por eso os he dicho que se pueden llamar Manolo y Benito, los nombres de las cajitas, da igual. Vamos a meter el de Twitter, el de Box, el de email y HTTP. Esos conectores pueden hablar entre sí, pero no pueden hablar, por ejemplo, con el de Dataverse, con el de Power Virtual Agents o con el de Teams. ¿De acuerdo? No vamos a bloquear ninguno. Vamos a hacerlo todo sencillo. Entonces, yo, que soy el administrador del tenant, configuro esta policy. Y luego viene Marco, que en su entorno dice, y es que yo quiero utilizar el conector de HTTP y lo quiero utilizar con Dataverse. Así que lo que voy a hacer, dice Marco, voy a crear otra DLP policy y la voy a poner en business. Y así, ya está, ¿no? Ahora ya puedo utilizarlo todo. Ya puedo empezar a utilizar el Dataverse el conector de HTTP con Dataverse. Pues no, las cosas no funcionan así, porque lo que acabamos de crear no son 2 cajitas, sino que son 4 cajitas. Os lo explico. Por cada DLP policy que creemos, en realidad, en vez de añadirse un grupo más, lo que se están añadiendo son 2 grupos. Bueno, aquí tenéis el cálculo. 2 elevado al número de policies que tengamos. Lo que esto quiere decir es que si yo tengo 2 DLP policies, en realidad lo que he hecho ha sido crear 4 cajitas. Si añado otra DLP policy, o sea, si tenemos 3 DLP policies, en realidad lo que estoy haciendo son 8 cajitas, 2 elevado al número de policies. Si hago 4, me seguís. Entonces, ¿qué ha hecho Marco aquí? Pues lo que ha hecho Marco ha sido crear un problema. Porque él pensaba que con añadir el conector de HTTP a la parte de business podía empezar a utilizarlo con Dataverse. Pero en realidad lo que ha hecho ha sido bloquear el conector HTTP. Entonces, ¿qué grupos se crean? Pues Business 1, Business 2, ¿de acuerdo? Acordaros que estos grupos se crean con los conectores en común, ¿vale? De Business 1 a Non-Business 2 no hay ninguno que sea en común, por lo tanto se queda vacío. Non-Business 1, Business 2. ¿Cuál es el conector que está en los dos? El de HTTP. Y como podéis ver, está el solo, por lo tanto, no podemos utilizar el HTTP prácticamente con nada. Bueno, con nada, le acabamos de bloquear. Y luego también la otra cajita que tenemos es la Non-Business 1 y Non-Business 2, que esto sigue igual como estaba. ¿De acuerdo? Así que tenéis que tener mucho cuidado cuando creáis estas DLP policies y sobre todo pensar en cómo se crean los subgrupos cuando empezáis a combinarlas, cuando tenéis una de tenant, cuando tenéis una de entorno, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa más chula nos pasa con las Data Loss Prevention Policies? Esto es algo que se está añadiendo más y más y más. Pues que ahora nos han dado un control muchísimo más granular a lo que pueden hacer. Antes de esto, los conectores eran o lo puedes usar o no lo puedes usar. Ya está. Todas las acciones, todos los endpoints, todo igual. Ahora lo que nos puede permitir, y esto el creador del conector tiene que definirlo, ¿de acuerdo? No está disponible para todos, pero lo que nos permite hacer es tener un control granular y decidir qué tipo de acciones yo puedo dejar hacer con el conector. Un ejemplo, Twitter, el más típico. Pues te voy a bloquear postear tweets, ¿vale? Pero no te voy a bloquear, por ejemplo, leer cosas de mi feed. Ese tipo de cosas, ¿vale? Podemos definir las acciones. Otra cosa también súper chula que han incluido ahora es el hecho de que podemos hacer un endpoint filtering. ¿Para qué es esto? Pues si lo pensamos, por ejemplo, el conector de SQL, yo puedo bloquearlo para algunos servidores, pero dejarlo abierto para algunos otros endpoints. ¿De acuerdo? También, mucho más potente. Vamos a ver una demo muy rápida y luego ya dejamos a Marco entrar en la parte de... A ver si... Mira, ya se fue Mario otra vez. Eso pasa por... Ahora puedo hacer la broma, Nico. Eso pasa por usar un iPad. Está usando un iPad para hacer las presentaciones y la lía, ¿ves? ¡Pero que estoy aquí! Sí, pues te fuiste.
Sí, No, estoy aquí. estás y no estás, ¿eh? ¿Estoy o no? A ver, ¿me Ahora escucháis o estás, no? ahora estás. Ahora sí. La culpa es de Cantabria, que tiene mal internet. No quería decirlo. Yo te quería preguntar si en Vigo pasa lo mismo, pero a vos se En te ve Vigo no perfecto. pasa, Nico. En Vigo tenemos aquí. Bueno, a ver. Es que no sé si me estáis vacilando o de verdad no me estáis viendo, pero bueno. Venga, anda, dale, ahora sí. Vamos a centrarnos, por favor, ¿eh? Vamos a centrarnos, que vamos bien de tiempo. A ver, Conditional Access Policies. ¿De acuerdo? Lo tenemos en Active Directory y tenemos dos opciones. O podemos empezar directamente desde un template, ¿de acuerdo? Para los que no nos queremos liar, podemos reutilizar algunos de los templates que ya hay, como por ejemplo, pues a nivel de identidad, pues quiero pedir que todos los administradores tengan que utilizar Multifactor Authentication para determinadas aplicaciones. Bueno, pues ya lo tenéis. Escoger las aplicaciones y ya está. Si queréis crear vuestra póliza, vuestra Conditional Access Policy directamente, podéis ir directamente a crearla from scratch y aquí ya tenéis diferentes opciones. Por ejemplo, yo puedo decir, quiero que esto funcione para todos los usuarios, para usuarios que estén en un determinado grupo, para usuarios que sean externos, para guests, puedo controlar el acceso dependiendo de los usuarios. También puedo decidir qué aplicaciones. Y aquí es donde yo puedo especificar Canvas Apps que quiero que esta policy tenga efecto para esas determinadas aplicaciones. Y eso es algo súper chulo. Y luego en el futuro lo vamos a poder hacer también para Power Apps Mobile, porque no deja de ser una aplicación que está en la nube. En cuanto a las condiciones, por ejemplo, aquí es donde lo que os contábamos de los diferentes señales, diferentes factores. ¿Qué localización quiero que esta policy tenga efecto? Todas las localizaciones, solamente las que yo confío, algunas de las que tengo. ¿Qué plataformas de dispositivo quiero permitir? Pues solamente que afecte para, por ejemplo, si a Marco le quiero bloquear acceso a todo, como solamente usa Android, podría crear una que fuera para Android solo y bloquearle todo. Qué tipo de aplicaciones, cómo quiero que sea qué tipo de estado quiero que tenga el dispositivo, si tiene que estar onboarding, si solamente tiene que estar en el dominio, si tiene que ser a través de Intune. Todo esto lo podemos controlar a través de aquí. Una vez que venimos aquí, una vez que seleccionamos todas las condiciones, podemos decidir cómo le vamos a hacer, qué tipo de acceso le vamos a dar. Y son estos tres casos. Uno, te doy acceso a todo, entra para adentro. Dos, te pido Multifactor Authentication o te pido algunos otros requisitos o te bloqueo. ¿De acuerdo? Bloqueamos, damos acceso o ponemos algún tipo de medida. Esas son las Conditional Access Policies. Ahora lo que vamos a ver, que seguro que ya os lo conocéis todos, son las Data Loss Prevention Policies. ¿De acuerdo? Empezamos a nivel de Azure, bajamos un nivel a nivel de entorno y de tenant. Como hemos dicho, las Data Loss Prevention Policies me permite meter los conectores en cajitas. Entonces, esta, por ejemplo, le damos un nombre y aquí lo primero que nos pide son que seleccionemos los conectores que ya están hechos, los pre-built connectors. Esto también funciona para los custom connectors que podéis crear. Y luego también esto también va a funcionar para estas policies también se van a aplicar a los desktop flows en un futuro también, que bueno, de hecho está en preview también, pero no me voy a ir ahí. Entonces, para mover uno de una cajita a otra, por defecto todos están en el de non-business. Para mover uno de una cajita a otra es tan sencillo. Mueve para acá, le digo, muévete para business. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, ahora SharePoint está solo. Él solo, no puede hablar con nadie más. Si quiero meterle amigos para que hablen, por ejemplo, el de OneDrive, le puedo meter el de OneDrive. O puedo buscar conectores, como el de Twitter, y meterle a business. ¿Vale? Entonces, diréis, no, wow, estás metiendo SharePoint con business. Mis datos de SharePoint los puedo. O sea, alguien puede ir a Twitter y empezar a postearlos. Pues no, por lo que os he contado antes, que es el control granular de los conectores. El de Twitter nos permite configurar diferentes acciones. Entonces, yo puedo venir aquí y decirle, pues mira, no quiero que me permita poner tweets, no quiero que me permita hacer retweets, pero sí que quiero que me permita hacer, por ejemplo, coger followers para poder guardar esa información en una aplicación que tengo de SharePoint o ver el timeline o cosas de esos, ejemplos de eso. ¿De acuerdo? Luego también, otro de los que os he comentado es el de SQL.
SQL nos permite hacer filtering de endpoints. Es decir, yo lo que puedo hacer es dar acceso a ciertos servidores, a ciertas bases de datos que están en ciertos servidores y bloquear otros. No me hace falta bloquear el conector directamente. Esto es súper útil para, precisamente para muchas aplicaciones Canvas que tenemos creadas con SQL, ¿vale? Que bueno, esperemos que os paséis a Dataverse ahora, después de esta serie. Pero aquí yo puedo venir y puedo configurar diferentes endpoints para permitir acceso y no tener que bloquear el conector o bloquear el acceso a otros conectores a ese conector. A ver, perdimos a Mario otra vez. Lo peor es que va a pensar que en serio lo estamos bromando. Ay, Estamos Dios de mío. coña. Pues reconectando. Ay, te fuiste y volviste, Mario. Joder, no, ahora sé que no me estáis conectando, ahora sé que no me estáis vacilando porque estoy viendo que se me reconectó esto. No sé qué pasa, de verdad, equipo, perdonad. Perdonad. Bueno, Marco, cuéntanos la seguridad en Dataverse. Venga, va. Vamos a hablar un poquito de esto, que es la parte, ya nos metemos en chicha en la parte del Dataverse, ¿vale? Como hablábamos antes, aparte de todas esas capas externas al Dataverse para crear seguridad, y que nos estaba enseñando Mario ahora con el Control Conditional Policies, DLPs y demás, cuando llegamos al Dataverse, hay una cantidad de capacidades también brutal dentro ya del Dataverse. Y es una de las razones principales también por la que hay que diferenciar el Dataverse de una base de datos, porque viene con todas estas cosas montadas. Si tuvieras que montar todo un sistema de seguridad a nivel de registro como tiene el Dataverse de cero, te romperías la cabeza mucho para hacer lo que tienes aquí, ¿vale? Entonces, ¿en qué se basa? Se basa en tres cosas. El modelo de seguridad del Dataverse es muy potente y a la vez no complejo, puede llegar a ser muy complejo, pero a la vez se basa solo en tres cosas. La primera es en quién eres, ¿vale? Y eso hay unos, digamos, elementos de seguridad o actores de seguridad, security principles, que pueden ser usuarios o equipos, ¿vale? Y definen la capacidad en la que estás actuando, cuando haces una acción, ¿vale? Luego tenemos los privilegios y los roles, y que definen qué puedes hacer. Uno es quién eres, luego qué puedes hacer, qué autorizaciones tienes. Entonces, hay una serie de privilegios que definen operaciones. Por ejemplo, puedo crear contactos cuando yo soy el dueño. Puedo leer registros de este tipo de mi unidad de negocio o de toda la organización. Y ahí viene la tercera parte. ¿Qué lejos puedes llegar? Tenemos quién eres, los privilegios que definen las acciones que se pueden hacer y que se agrupan en roles, y la tercera parte que es, en esos privilegios definimos la profundidad a la que puedes llegar. Puedo hacer acciones solo sobre registros que son míos. Recordad, la semana pasada veíamos temas de business, de user own o team, de propiedad de usuario o de equipo. Pues aquí es lo mismo. Y entonces lo que vamos a ver es cómo usar estas tres cosas, ¿vale? Venga, entonces si nos pasamos a la siguiente slide, o me pasas tú, Mario, me das permiso, y de nuevo, ahí, muchas gracias. Hay un algoritmo muy sencillo que esto no ha cambiado realmente desde CRM3. ¿Os acordáis cuando contaba la historia? Ha ¿Te habido acuerdas una... cuando pusimos la foto de Marco con la peluca y eso de, pues eso, básicamente lo ideó ahí al mismo tiempo, más o menos. Igual, ahí tal cual. Y viene desde hace porrón, o sea que ya veis que es algo muy consolidado. Se le han ido añadiendo cosas, mejoras, ciertas cosillas, pero lo esencial es así. Y lo que se hace es, primero, se hace un check de privilegios. Entonces, lo que es Dataverse, cuando vas a hacer una acción, decide, ¿qué privilegio necesitas para esta acción? ¿Lo tienes? No, si no tienes ese privilegio en ninguno de tus roles de seguridad, denegado, no puedes hacer eso. Si lo tienes, vale, ahora tenemos que ver
si tienes acceso, o sea, tienes el privilegio, pero ¿qué nivel de privilegio? Porque no es lo mismo tener privilegio para leer registros creados por mí que para leer registros creados por todo el mundo de la organización, ¿vale? Tienes ese nivel de control, de profundidad. Entonces, lo primero que haces es ver, ¿eres el dueño del registro al que quieres aplicar esa acción? Sí, entonces tienes acceso, porque es el mínimo. Si tienes el privilegio, tienes eso, porque es el mínimo al ser el dueño. Si no, se hace una comprobación de profundidad. Tienes un privilegio que te permita, en todos tus roles de seguridad, que te permita llegar a esa profundidad a la misma unidad organizativa o tienes acceso a toda la organización, etcétera, y entonces te lo da. Si no, hay que ir a la parte amarilla que queremos evitar, luego hablaremos de esto, que es a través de los mecanismos de compartir, de sharing. Si el modelo de acceso a datos funciona con los privilegios, con la profundidad, y hay una forma de saltarse eso, que es compartiendo. Si yo tengo permisos para compartir y quiero darte acceso a un registro que tú no tienes, puedo coger y compartírtelo. Y eso se salta lo demás. Pero primero el algoritmo lo que hace es comprobar, como veis aquí, ir por si tienes el privilegio, si eres el dueño, si no, qué profundidad tienes de privilegio, y si no, me voy a comprobar la tabla esta, la Principal Object Access, POA, y buscar. Cuidado con la POA, cuidado con compartir esto. Hoy en día ya no es tan peligroso como era en los tiempos antiguos, Qué pero hay bonito, mucha ¿no? gente que hay Qué mucha gente bonito. que aún tiene pesadillas con esta tabla de Principal Object Access. Pero bueno, vamos a ver esto un poco en práctica, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo práctico, que así lo entendéis mejor. Tenemos a un usuario, Marco, que tiene estos permisos, ¿vale? Tiene en la entidad cuenta, que podría ser cualquier entidad que creéis o tabla que creéis en el Dataverse, tiene estos permisos. Esta bolita medio llena amarilla significa que tengo acceso a todos a crear cuentas en mi business unit, en mi unidad de negocio. Entonces, puedo poner la cuenta y crearla y darle como dueño a cualquier persona que esté en mi unidad de negocio. Puedo leer todas las cuentas que tengan como dueño a alguien que esté en mi unidad de negocio. Puedo modificar las cuentas de alguien que tenga como dueño a alguien que esté en mi unidad de negocio y puedo borrar las cuentas también de mi unidad de negocio. Ahí, si es solo un quesito, sería, que es el privilegio mínimo, sería que solo tengo acceso a lo mío. Y si fuera un quesito, o sea, casi totalmente lleno, es parent child, que es todas las unidades de negocio que estén por debajo de la mía en la jerarquía. Eso lo vamos a ver después. Y si fuera verde completamente, querría decir que tengo acceso a todo, hacer ese privilegio en cualquier registro de la organización. Pero bueno, tenemos este rol asignado a Marco, tenemos estos permisos. Y quiero abrir una cuenta en la que veis que el dueño es Mario. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Lo primero va a ver si tengo el privilegio de leer en la cuenta. Efectivamente, lo tengo, ¿vale? Tengo el privilegio de leer. Entonces, ese check ya lo pasamos. Si aquí no tuviera ningún permiso, si esto estuviera vacío de todo, fallaría. Ya da igual quién sea el dueño, quién sea, donde esté, porque no tengo ningún privilegio que me permita leer, pero tengo privilegio de leer. Entonces, aquí debe haber una animación, pero que se ve que al cambiar los colores o tal la hemos perdido, pero se veía el algoritmo. Pero bueno, ¿tengo el privilegio de leer en cuenta? Sí, vale, pues seguimos. Pero Marco no es el dueño. Como no soy el dueño, tengo que comprobar si es la profundidad. El dueño es Mario, entonces no me vale ser el dueño. Tengo que seguir comprobando, ¿vale? Comprobamos la profundidad y Marco están en la misma unidad de negocio. Entonces, al final, tenemos la misma profundidad de Same Business Unit. Esta profundidad que tenemos definida aquí me permite abrir la cuenta porque estamos en la misma unidad de negocio. Pues ya está, aceptado y entramos. Si no, tendría que pasarse al sharing, ¿vale? Al mecanismo de sharing. Y el mecanismo de sharing es complicado porque es es muy útil, permite dar un control granular, decir, imaginaros que Mario en ese caso estuviera en otra organización, ¿vale? Estuviese en otra unidad de negocio y quisiera darme acceso. Mis permisos de seguridad no lo permiten, pero Mario tiene permiso para compartir. Vale, pues entonces coge y me comparte la cuenta y Santas Pascuas, ya tengo acceso a la cuenta.
me da permiso de lectura, me la comparte, botón derecho, bueno, buscáis la opción, compartir, venga, guay. Pero eso tiene un peligro. El compartir crece de manera exponencial, porque lo que hace es ir creando registros en esta tabla, en la Principal Object Access, una tabla que está escondida, que no la veis, pero que está ahí en el Dataverse. Y lo que hace es coger, si se lo comparto a un usuario, vale, ese es el System User Principal, y compruebo aquí los permisos. Entonces, cuando tiene que ver si compartiendo tengo acceso, tiene que hacer un join de estas 3 tablas. Y ya es caro, ¿vale? Y ver qué permisos tiene el usuario a través de sí mismo, de los equipos a los que pertenece, en esta tabla y todo eso. Bueno, ya tiene su coña. Pero es que la coña más grande, y porque esta tabla crece muy rápido, es por el crecimiento exponencial por cascada de relaciones. Si Mario me compartiese esa cuenta, las cuentas o algunas de las entidades tienen relaciones especiales que veíamos el otro día, que hacían una cascada de acciones. Compartir esta es una de esas cascadas que se puede configurar. Y entonces, si me compartes una cuenta y las relaciones están configuradas para hacer cascada, lo que puede pasar es que tú me compartas la cuenta, pero en realidad me estás compartiendo la cuenta, los contactos de esa cuenta, las actividades de los contactos de esa cuenta, y de repente una acción que tú solo querías compartir un registro acaba creando aquí 20, 30, 40, 50 entradas en la tabla. Y eso es un problema, porque si esta tabla crece mucho, 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 cada vez que tengas que ir a consultarla, va a ser un peligro, ¿no? Va a tener un impacto en el rendimiento. Hoy en día eso está mucho más mitigado, estamos en la nube, con muchas capacidades de proceso, etcétera, y optimizaciones, y como vamos a ver, Microsoft ha creado muchas cosas aquí. Pero la recomendación sigue siendo válida. Intentar usar sharing lo menos posible. No modeléis vuestra seguridad basándose solo en sharing, en compartir, porque eso al final va a ser una receta para el desastre. También una cosa, Marco, hablando de la Principal Object Stable y del sharing, recordar un poco lo que os contamos en la sesión del lunes pasado, ¿de acuerdo? Que igual os estaba riendo un poquito de nosotros cuando estábamos diciendo que hay gente que se tarda media hora en pensar el nombre de la entidad y cuando están creando relaciones, toda la configuración que podemos hacer en cascada, revisar todo eso, pensar todo eso. ¿Por qué es importante que os paréis, que utilicéis un lápiz y un papel y que penséis qué tipo de relaciones, o sea, qué tipo de cascada vamos a configurar nuestra relación? Pues porque luego pasan cosas como estas, ¿de acuerdo? Cosas que no pensáis, que se comparte vuestro registro y en realidad lo que están compartiendo es tropecientos registros al mismo tiempo. Así que, de nuevo, puede que Correcto. plana por cebolleta, esto es, ¿para qué voy a coger un boli y un papel? Pues porque hace falta al final. Sí, totalmente. Y son las dos cosas en las que el tiempo que inviertas va a pagar dividendos, pero con creces. En el modelado de datos y en el modelado de la seguridad. Cuando estéis haciendo una aplicación nueva de Dataverse que sea un poco compleja, con nada que sea un poco compleja, es centrarse, pararse, pensar el modelo de datos y luego pensar qué seguridad hay que aplicar, si hay que aplicar, porque a veces no tienes que aplicar seguridad. Bueno, pues si no tienes que aplicar, pues nada, guay, mejor, más fácil. Pero si necesitas un entorno controlado, pues pensarlo bien, ver los casos, pensarlo, poner una pizarra, hacer esas cosas antes de lanzarse como un loco. Y nunca Pues, modifiquéis un rol de seguridad en producción. Eso os lo cuento otro día. Porque tiene su coña también. bueno, Así es como alguien que no voy a mentar tiró abajo un entorno en producción en un banco por una hora. yo no fui. Si os lo estáis pensando, yo no fui. No, Mario hizo otras, pero esa no fue. Bueno, vale, ¿cómo podemos...? Eso fue lo básico. El modelo inicial del Dataverse era eso, los objetos de seguridad, los roles y los privilegios y la profundidad. Con el tiempo, Microsoft añadió nuevos mecanismos que tenemos ahora disponibles y hay dos tipos de equipos que nos facilitan el modelado de seguridad. Uno son los equipos de owner o ownership, no sé la verdad qué nombre le pusieron en la traducción española a esto, pero owner teams. Los owner teams actúan como un usuario, ¿vale? Son a todos los efectos como si fuera un usuario. Es un objeto de seguridad, un Principal Security Principal, y se le pueden asignar roles, puede ser dueño de registros y funciona muy bien cuando lo que quieres controlar es
acceso a un montón de registros y usando ownership, o sea, que se los asignes a ellos o a través de business unit de acceso a nivel de unidad de negocio. Funciona muy bien para ahí. Cuando tienes muchos, o sea, con los equipos quieres controlar accesos a muchos, digamos, registros. ¿Por qué? Porque funciona bien. Porque si yo creo un registro y digo que es el dueño, ¿vale? Recordar el algoritmo que teníamos al principio. No tengo que llegar a la parte baja del algoritmo a comprobar privilegios de acceso y profundidad y queries más largas. Con que tengas el privilegio ya me vale porque eres el dueño. Entonces, de esa manera puedo optimizar un poquito el rendimiento haciendo dueño a un equipo y por asignando a mis usuarios a un equipo, ¿vale? Sin pasarse, porque luego veremos que también teniendo, como todo, hay que usarlo en su justa medida. Cuando hablemos del rendimiento hay unas cosillas ahí que ajustar. Microsoft también creó una cosa que se llaman equipos de acceso, Access Teams, y en realidad estos son unos equipos especiales, no son un Security Principal, no son iguales que los Owners Team, no tienen una entidad por sí, no se le pueden asignar roles de seguridad, no existen como un objeto de seguridad. Lo que son es una forma eficiente de compartir, de usar el mecanismo de compartir, ¿vale? Ya sé que os dije que no se debe usar, compartir y tal, y sigo manteniéndolo, pero a veces hay que usarlo. Y cuando hay que usarlo, lo mejor es que usar equipos de acceso. ¿Por qué? Porque lo que nos permite es crear equipos ligeros y usar membership para cuando tenemos que manejar miles de equipos. ¿Qué escenario, por ejemplo, funciona esto muy bien? Imaginaros en escenarios donde, por ejemplo, trabajamos en proyectos o proyectos comerciales y tenemos una entidad que representa ese proyecto, ¿vale? O ese caso o lo que sea, donde estemos trabajando. Y cada vez que se crea un nuevo proyecto de estos, una nueva oportunidad de venta, un nuevo caso, hay que crear un equipo que trabaje en eso. Es un equipo, darle permiso a cierto grupo de personas para que trabajen y colaboren en ese registro. Y cada registro es distinto. Entonces, modelar eso con un mecanismo estándar de seguridad es más complicado porque cada registro es distinto y va a ser un equipo distinto. Ahí lo que podemos usar es equipos de acceso que se configuran a nivel de tipo de registro. Los habilitas, en una de las opciones al crear entidades es habilitar Access Teams. Y lo que haces es crear una plantilla y decir, vale, cuando se crea un registro de esta entidad, de un proyecto, una oportunidad, automáticamente se crea un equipo para esa oportunidad. Y el dueño del registro ya se añade al equipo automáticamente. Y lo que puede hacer es añadir gente a ese equipo. Cuando añades gente a ese equipo, en vez de ir compartir con cada uno el registro, tal, lo que se hace es el registro queda automáticamente compartido con el equipo. Y todos los que tengan acceso a ese equipo tienen acceso al tal. En vez de compartir uno por uno, imaginaos que tenemos 10, 15 personas trabajando en ese equipo, no tenemos que hacer 10, 15 entradas de compartir, solo hay una. Lo mismo para la cascada, lo mismo para todas estas cosas. Con lo cual, es un mecanismo eficiente y aún por encima tiene un ciclo de vida automatizado, ¿vale? No aparece por ahí automáticamente cuando se crea un registro se crea el equipo, automáticamente cuando se añaden miembros al equipo se crea el equipo, tal, y cuando se quita el último miembro de ese equipo o se borra el registro, el equipo desaparece, ¿vale? Entonces es para esos mecanismos donde tenemos que basado en el registro, crear nuevos accesos. Es ese mecanismo donde cada registro necesita un equipo de acceso distinto. Muy bueno, muy útil y mucho más eficiente que usar equipos de ownership porque es más ligero y está automatizado, ¿vale? Bueno, pues esos son los tipos de equipos que luego vamos a ver que son muy útiles. Vale, cuando creéis los equipos de Owner Teams, como dije, pueden tener roles de seguridad, ¿vale? Con los roles ya sabéis que son un grupo de privilegios. Pero tienen una cosilla aquí. Hay un par de detalles. Cuando creas un nuevo rol, le puedes decidir si hay herencia de los privilegios del equipo o no. Y esto tiene su coña. Y cuesta a veces, es un poco así esotérico para entender, pero os voy a poner un ejemplo muy sencillo que tenemos aquí. Imaginaos que le asignamos un rol a un equipo con
read access a las cuentas, con nivel de acceso de lectura de cuentas de usuario, ¿vale? El más sencillo, el más básico. Solo las cuentas de las que yo sea dueño. Entonces, el usuario puede ver solo las cuentas que estén, de las que sea dueño el equipo. Porque si no, por defecto antes era ese el comportamiento. Si no, si queremos que lea las cuentas de las que es dueño el equipo o él mismo, entonces cambiamos esto a Direct User Basic Access Level Team and Privilege. Porque si no, lo que entiende el sistema es que el dueño es un equipo, no es el usuario. Como no es lo mismo el equipo que el usuario, y yo no hice herencia de privilegios a nivel de usuario, pues dice, no, tú tienes acceso si eres el equipo, pero no eres el equipo, eres el usuario, con lo cual tal. Es una cosa ahí un poco esotérica, pero está bien. Por defecto se ponen en Direct User Level y es lo más normal, el comportamiento que esperarías por defecto, pero tenerlo en cuenta si lo queréis cambiar, ¿vale? Tiene, tiene su sentido en ciertas cosas, por ejemplo, imaginaros que tengo acceso a modificar registros de los que sea dueño el equipo, pero no quiero que pueda modificar registros que no estén asignados al equipo, que alguien me haya asignado directamente a mí o cosas así. Hay unos cuantos casos un poco raros en los que podría tener sentido, pero bueno, por defecto hay herencia, ¿vale? Que sepáis eso por si algún día os pilla. Vale, aparte de todo esto, de todos los mecanismos de acceso a un registro, tenemos otra cosa más aún, otro mecanismo para jugar y controlar el acceso a los datos. Imaginaros, y esto pasa mucho, modelamos el tema de seguridad y tal, pero aún así dentro de un registro, de una tabla, hay ciertos campos que queremos controlar, que son campos especiales. Digamos, campos que solo ciertas personas deberían ver. No sé, por ejemplo, imaginaros en un entorno de contact center que en la ficha del contacto hay datos personales especiales que no queremos que un agente en el contact center vea, que solo lo vea un especialista, tal, por ejemplo, yo que sé, el número de teléfono, bueno, la fecha de nacimiento, alguna cosa que no queramos que vea. Pues lo que nos permite hacer el Field Level Security es decir, vale, coger un subconjunto de los datos de una tabla y decir, vale, para acceder a esta columna o este grupo de columnas, vamos a crear un Field Security Profile que tiene acceso a eso, ¿vale? Y un Field Security Profile simplemente le dices, este Field Security Profile tiene acceso al campo email en la cuenta contacto, ¿vale? Todos los demás no tienen acceso o solo tienen acceso de lectura. Puedes controlar si no lo ven, si solo tienen acceso de lectura o de lectura y escritura, ¿vale? Le ponemos que, por ejemplo, que no tienen acceso. Entonces luego asignamos ese Field Security Profile a un grupo de gente y lo que pasa es cuando accedo a un registro se hace este cruce que veis aquí. Por mi rol de seguridad tengo acceso a este grupo de contactos. Y por mi Field Security Profile tengo acceso a la columna email, pero es un cruce, entonces veo estos contactos y estos emails. Estos no, porque no tengo acceso a esos registros, ¿vale? Se puede asignar a usuario o a equipo, es una mezcla ahí y es un mecanismo muy bueno, pues eso, para cuando tengamos campos que queremos proteger, alguna información sensible en un registro especial. O simplemente para cosas como modelar quién puede aprobar. Imaginaos que tenemos un campo de aprobar, ¿vale? Marcar como aprobado en una tarea o cosas así, y solo queremos que ciertos usuarios con ese permiso puedan, tal, pues podemos crear un grupo de Field Security que poner ese campo, añadirle la condición a un Field Security Profile de que solo los usuarios que tengan esto pueden modificar. Recordad, esto hay que activarlo cuando se crea el campo, hay que activarlo a nivel de entidad, etcétera, para que esté disponible. Pero bueno, ahí está, es un mecanismo muy, muy útil. No me voy a parar mucho aquí. Y ya para rizar el rizo y añadir otros tipos de jerarquías, hace unos años se introdujeron dos cosas para mejorar el modelado de seguridad en ciertos escenarios. Estos funcionan muy bien, sobre todo
para aplicaciones en las que hay una jerarquía muy definida de un equipo de posiciones o de roles, ¿no? Por ejemplo, imaginaros otra vez el caso del contact center, donde hay un contact center manager, un team leader y un grupo de agentes que trabajan en un equipo, o en un equipo comercial también, o un equipo de televentas, lo que queráis. ¿Qué pasa aquí? En vez de modelar todo esto con unidades de negocio y tal, como los equipos cambian a menudo, la gente cambia de manager y tal, y manejar eso a través de unidad de negocio era menos intuitivo y un poco más complicado crear esa jerarquía. Lo que hizo Microsoft aquí es, vale, modelamos la seguridad usando la jerarquía de posiciones o de managers, ¿vale? Por reporting lines. Y lo que hace es hacer un roll-up de los privilegios. Entonces, le asignamos unos roles de seguridad a los usuarios. Imaginaros que todos los agentes pueden ver los casos que crean ellos, ¿vale? Tienes un rol de seguridad que permite ver los casos que yo, o modificar los casos que yo he creado y leer los de los demás, o algo así, lo que queráis, ¿vale? Lo que hago es definir una jerarquía, ya puede ser por manager, digamos por reporting lines o por posiciones, que esta también es muy flexible. La de posiciones, por ejemplo, si soy un agente, estoy abajo de la jerarquía. Por encima están los agentes senior. Por encima de eso, la gente que es specialist agent o tal. Puedo definir una jerarquía de posiciones que no tiene que ser mi jefe, pero es por nivel de, pues eso, de posiciones. Lo que hago ahí es definir esa jerarquía por posición o por objeto cuando la configuro en el sistema. Y lo que pasa es que se heredan los privilegios. Entonces, si soy un manager o un senior agent y tal, heredo los privilegios de los que están por debajo en la jerarquía y puedo ver los casos de ellos o las oportunidades de ellos y modificarlas. Pero solo se hereda un nivel, ¿vale? Si es indirecto, si es dos niveles, es solo lectura. Por ejemplo, digamos que tenemos una jerarquía de 3 niveles, ¿no? Pues el que está arriba de todo puede ver los registros que crean los de abajo de todo, pero no puede modificarlos porque es solo de lectura a 3 niveles. Sin embargo, el team lead, que está en el medio de la jerarquía, tiene todos los permisos que tengan los de abajo y los mismos así, ¿vale? Nos da mucha flexibilidad, nos permite crear cosas mucho más potentes para escenarios donde tenemos esas jerarquías digamos, organizativas y no por unidades de negocio, sino por posición o por reporte, líneas de reporte. ¿Vale? Es muy útil esto y funciona igual a la hora de comprobar privilegios, profundidad y tal que teníamos antes, pero la jerarquía es con esto, ¿vale? Y bueno, esos son hasta ahí todas las temas de todo lo que sabéis que sabéis. Vale, esto lo estamos viendo rápido. Tendréis que ir, si queréis verlo en detalle, está toda la documentación y demás. Pero recordar, modelado de seguridad, usuarios y equipos que tienen privilegios agrupados en roles y pueden acceder a los registros dependiendo de la profundidad de la jerarquía. Para modelar excepciones tenemos compartir y para facilitar el compartir tenemos los equipos, ¿vale? Y facilitar el modelado. Y aparte de eso tenemos el Field Level Security y, por supuesto, lo que acabamos de ver, las distintas jerarquías adicionales. Vale, entonces vamos a hablar un poquito de rendimiento y escalabilidad de las soluciones, porque es muy importante. La seguridad, el modelado de seguridad impacta mucho aquí. Voy a contaros una historia de vuelo cebolleta y luego Mario os explica más cómo funciona esto de manera efectiva, ¿vale? Historia de vuelo cebolleta. Detrás de todo esto siempre hay unas máquinas, unos servidores, una infraestructura más moderna hoy en día que lo que teníamos antes de servidores de Internet Information Services y tal. Pues hoy tenemos unas máquinas muy chulas, unas cosas en Azure y tal, pero la lógica sigue siendo muy parecida y el balanceo, el load balancing y tal. Hay alguna charla por ahí de gente del equipo de producto de Dynamics que son geniales, Ryan Jones, que es un tipo súper técnico que explica esto muy guay y los internals de esto. Pero lo que pasa, pensar que lo que pasa cuando un usuario va a acceder a un registro, cuando abre la pantalla de la aplicación para acceder a la cuenta, si es la primera vez, van a pasar un montón de cosas en el lado del servidor de aplicaciones. Primero,
El servidor va a tener que ver quién narices es el usuario. Eso usa el directorio activo, va y quién eres tú. Entonces coge los detalles de ese usuario y coge y trae de la base de datos que tenemos por debajo del Dataverse los roles de seguridad y a qué equipos pertenece. Todo eso se viene y se cachea en la memoria, ¿vale? Tenemos ya quién es el usuario, todos los equipos a los que pertenece y todos sus roles de seguridad asignados. Segundo paso, tengo que traer todos los owner teams a los que pertenece este usuario, ¿vale? Pero es que eso implica que como los owner teams también son como usuarios, también tengo que traerme todos los roles de seguridad de esos equipos. Con lo cual, si hay muchos equipos, estoy ya creando una caché bastante interesante para un usuario, porque tengo los detalles del usuario, sus roles de seguridad, todos los equipos a los que pertenece, todos los roles de seguridad de esos equipos, tal. Y ahora, ya que tengo la lista de roles de seguridad, tengo que coger y para cada rol de seguridad que tengo, traerme todos los privilegios. Y todos los privilegios, recordar que los roles de seguridad cuando se definen se hacen herencia por la jerarquía de la organización, con lo cual también tengo que consultar los roles de seguridad con la herencia y tal. Al final acabo creando una caché muy grande y si no tengo cuidado y tengo muchos roles o muchos equipos, por cada usuario acabo creando, ocupando mucho tamaño de memoria. Como os podéis imaginar, las cachés tienen un límite. Si tengo muchos usuarios creando un tal, va a pasar que esa caché se tiene que vaciar tal, y cada vez que está entrando un usuario, o cada poco teniendo que hacer esa primera vez. Y esto, señores y señores, porque lo que suele pasar cuando estáis trabajando en data es que llevas horas sin tocar tal y entras la primera vez y tarda un poco la primera petición en cargar, pues porque está montando este caché. ¿Cómo nos afecta esto, Mario? Pues la verdad es que, mira, aquí está. Pues la verdad es que nos afecta de varias formas y yo creo que, bueno, seguro que si habéis escuchado lo que Marco nos ha estado contando, seguro que más o menos sabéis lo que os voy a comentar, ¿no? ¿Qué cosas tenéis que tener en cuenta? Pues evitar chequeos complejos, ¿vale? Hemos visto qué pasa cuando tenemos que acceder a un registro en Dataverse, ¿no? Ese algoritmo que nos ha enseñado Marco, que dice, tienes acceso, eres el owner, no eres el owner, bueno, pues voy por aquí. Entonces, si podéis modelar vuestra seguridad de forma sencilla, mejor que mejor, ¿de acuerdo? Para evitar tener que hacer muchos de estos chequeos. Si la podéis modelar de forma utilizando el ownership, si tú eres el dueño del registro o no, perfecto, ¿vale? Eso es lo mejor. Igual utilizando Teams, como nos ha enseñado Marco, y utilizar Access Teams para la parte de sharing. Si lo podéis dejar ahí, perfecto. Que no lo podéis dejar ahí, que vuestra lógica es un poquito más complicado, que vuestra organización es un poquito más complicada, bueno, pues ya vamos a la parte de profundidad, ¿no? Lo que habíamos visto, lo que Marco nos enseñó en el algoritmo, ¿no? Cuando eres el owner, no. Bueno, a ver, pues tienes acceso a bien a través de un team, bien a través de la seguridad, si estás en la misma business unit, ¿puedes acceder a este registro? Bueno, profundidad, vale. Si la tienes que usar, porque a veces, a ver, ser el dueño de un registro es un poquito blanco-negro. Luego ya, la última, ¿vale? Sería la parte de compartir, la parte de sharing. ¿Por qué? Pues porque, por lo que nos ha contado Marco y porque lo podéis ver en el punto número 3, porque la POA, la Principal Object Access Table, es una locura y crece de una forma exponencial, como habéis podido ver, Claro. y es que se llena en nada, ¿de acuerdo? Al final eso. Si haces, lo tenéis ahí en esas tres piezas, si haces comprobaciones muy complejas, vas a tener un impacto de rendimiento en cada query porque va a ir por el algoritmo ese que teníamos y teniendo que hacer muchas comprobaciones de profundidad o de compartir. Si tienes muchos roles y muchos equipos, la caché va a ser demasiado grande y va a tener un impacto en el rendimiento de los usuarios. Y si te pasas compartiendo, también puede ser un También problema pasa. de rendimiento, aunque hoy en día bastante menos de lo que en su día fue, ¿vale? Pero aún así, muchas de estas veces, cuando vuestros usuarios os digan, es que mi CRM va lento, mi aplicación va lenta, es que tarda mucho en cargar. Hay cosas de esas que no es considerado, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, Y sobre todo estamos hablando de cosas a lo bestia, ¿eh? Aquí estamos hablando de crear miles de equipos, crear cientos sí, 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 de... sí. Sí, a No ver, si es, estamos hablando de no una es que tenga aplicación 10 equipos, para Paco y Juan, pues hombre, no, pues esto no va a pasar, ¿de acuerdo? pero bueno. Vale.
os queremos dejar con algunos consejos, ¿de acuerdo? A la hora de modelar la seguridad. La primera, yo creo que esto es súper importante además, es a la hora de crear roles. ¿Qué suele pasar cuando tenemos un rol? Pues que nos volvemos locos y creamos el rol directamente, vamos a Dataverse, nuevo rol y ya está, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esto? ¿Vale? Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Hemos creado una entidad de actividad, que lo vimos hemos creado una entidad de actividad, que lo vimos el otro día, ¿no? Y creamos un security role porque queremos que ciertas personas solamente tengan acceso a los datos que registra esa entidad. Entonces decimos, pues en vez de reutilizar uno de los roles que tengo, lo que voy a hacer es, voy a crear directamente un nuevo rol y voy a poner solamente la seguridad para esa entidad. Y entonces lo que hago es, a esa persona le quito todos los roles y le doy ese, porque solamente quiero que tenga acceso a esos datos. ¿Qué pasa con eso? Pues que si yo no reutilizo uno de los roles alguno de los roles como base, me estoy olvidando de dar acceso a muchas tablas que en este caso, en el caso de una entidad de actividad, me hacen falta. Por ejemplo, yo puedo crear una entidad actividad que se llame, yo qué sé, pedidos o tareas o appointments. Si solamente doy acceso a esa entidad y el rol que tiene el usuario solamente tiene acceso a esa entidad, el usuario no va a poder hacer nada. Principalmente no se va a poder ni siquiera loguear en la aplicación. Luego, no va a poder tener acceso porque una entidad de actividad, como vimos en la sesión pasada, tiene dependencias a la actividad principal y a otras tablas que tienes que tener acceso. Entonces, consejo, si vais a crear roles, no empecéis desde cero, ¿vale? Porque si no, lo que acaba pasando es el efecto Heineken. ¿Qué quiere decir eso? Pues que al final vais al rol que habéis creado y empezáis a ponerlo todo verde, ¿vale? Porque como no tenéis ni idea de lo que es, pues venga, va, todo verde, todo verde, todo verde, todo verde. Eso no es seguro, eso no es seguridad, ¿de acuerdo? Correcto. Siguiente, no si... dime. Nada, iba a decir que y dentro de eso crear, no os volváis locos con los roles, de crear chorrocientos roles, no, tener un rol Eso base lo y hemos luego las dicho. secciones. Pero bueno. Eso creo que se lo hemos dicho ya un par de veces. Vale. La Yo creo siguiente es que cuando se modelan las estructuras de la organización para la jerarquía de seguridad o demás, no hay que modelar la estructura de la organización de verdad. O sea, no quiere decir que porque se llaman unidades de negocio tengo que crear las unidades de negocio de la empresa como está organizada. No, no necesito hacer eso porque lo que estoy modelando es la jerarquía de seguridad de la organización, no la jerarquía de la organización. Y si yo qué sé, tenemos, por ejemplo, una corporación que tiene regiones, EMEA, Asia, y tal, y por ejemplo, en Polonia se hace división de acceso a registros basado en las oficinas, vale, pues creo oficinas. En la República Checa se hace basado en líneas de producto comercial o industrial, vale, pues creo dos unidades por línea de producto. En Corea que no hay, que todo el mundo tiene acceso a todo, pues ala, no creo más por debajo, aunque tengan oficinas, aunque tengan distintas líneas de producto. Lo que hago es modelar para lo que se necesite en cada zona, en cada país y demás, ¿vale? Esta es que es buenísima y además pasa muchísimo con las business units, que dicen, tenemos oficinas en todos estos países, venga, business unit, venga, business unit, venga, business unit. Las business units son un coñazo, crear, de mantener y demás, ¿vale? Así que acordaos de eso. Bueno, y relacionado con esto, muy sencillito aquí una cosa. Es que sí, esta le encanta, Marco. esto era una cosa que la gente que haya estudiado electrónica digital le sonará, pero es un truquillo de modelar la seguridad usando tablas. Si tú, una vez que llegas y creas tu jerarquía y dices, vale, yo necesito usar esta jerarquía de productos, ¿vale? O pues, por lo que sea, ¿vale? Mi modelado de seguridad va por países, en cada país hay unas regiones y dentro de las regiones hay distintas líneas de productos y distintos productos, ¿vale? Y eso se modela la seguridad, sí, guay. Pero siempre va a pasar que vas a tener, tengo al Product Manager de la línea 1 que necesita acceso aquí y aquí. Vale, ¿eso cómo se traduce? Si tú creas una tabla así con una matriz por líneas de producto, países, y vas metiendo las divisiones, cuando quiero hacer algo horizontal, es una unidad de negocio. Siempre va a haber una unidad de negocio en el árbol, ¿vale? Por ejemplo, que quiero darle acceso a todo el país C, pues va a haber una unidad de negocio ahí, porque es la jerarquía del árbol. Cuando quiero hacer algo horizontal, digo en vertical, perdón, por ejemplo, el Product Manager de la línea de producto 2.2, vale,
Pues eso antes se hacía con teams, ¿vale? Lo que hacía era crear un team aquí, otro team y meter al usuario a ese equipo y a ese equipo. Y así conseguía modelar la seguridad, que es el siguiente consejo, con pseudo multi-business member units. Pero eso ahora ha cambiado, os lo vamos a enseñar en un segundito, ¿vale? Porque tenemos un nuevo mecanismo que ha introducido Microsoft. Pero vamos, esto os permite ir pensando cómo modelar y cómo se consiguen los niveles de acceso. Ahí, vale, estaba ahí, ¿no? No, perdón. Vamos para atrás, una para atrás. Dale para atrás. Sí, lo que iba a decir, que no tenemos la slide, cosas del directo. Esto de pseudo multi-business unit membership, que lo hacíamos con owner teams y tal, ahora creo que ya está disponible o no estaba en preview, o ya está tal, hay que activarlo en algún lado en las settings, no me Tienes que acuerdo dónde activarlo. era. Buscáis la documentación y está. Y es, antes a un usuario solo le podíamos dar roles de seguridad de su unidad de negocio. O sea, un usuario que estuviese aquí podía tener roles de seguridad de esta unidad de negocio, pero con lo cual no podía acceder a nada de las otras, de este lado, etcétera, etcétera. Y teníamos que usar esos teams. Ahora lo que se puede hacer es a un usuario, independientemente de su localización, le puedo asignar roles de seguridad de distintas unidades de negocio, con lo cual puedo hacer que un usuario tenga presencia, que esté en esta unidad de negocio, pero también en esta y también en esta, porque lo que hago es asignarle roles de seguridad de distintas unidades de negocio, ¿vale? Es una flexibilidad, con lo cual ya no tenemos que usar tantos owner teams y nos permite mucha más flexibilidad a la hora de hacer las cosas. Bueno, otra cosa. Vamos, rápido, que es que ya nos estamos... Vale, venga, pues eso. No modeléis para la excepción, ¿de acuerdo? No. Seguro que siempre tenéis requisitos de que es que esta información solamente la pueden acceder este tipo de personas y nadie más. Vale, pero eso no debe... Tu modelado de seguridad no debe basarse solamente en ese equipo. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este ejemplo, por ejemplo? Lo que nos acaba de decir Marco. Bueno, pues una posibilidad que tenemos es crear otra business unit, crear un team y asignar a esas personas que necesitan acceso a esos registros muy, muy importantes o privados. Podemos asignarles a ese equipo o, como lo que nos ha dicho Marco ahora, que podemos hacerlo directamente con Security Roles. Consejo para mí más importante de esta slide. Si hay algo que tenéis que quedar con esta slide. La root business unit, ¿de acuerdo? Como sabéis, cuando creáis un entorno de Dataverse, tenéis una business unit por default. Vale, pues eso, correr de ello como de... No se usa, no pongáis No se nada usa, ahí, nunca. ni equipo. Nunca, Crea nunca. una por debajo inmediatamente y déjala. Efectivamente, y ya está. ¿Vale? Porque si algún día tienes que hacer algo como esto con VIP Records, hacer una unidad de negocio separada y poner allí cosas o modelar excepciones, no lo vas a poder hacer si está todo en la business unit, en la root. Vas a tener que mover a todo Dios para otra business unit, o los Y va a registros ser son coñazo. Eso es. Bueno. Y bueno, lo último, que un poquito lo que os comentábamos en el punto 2, ¿vale? De acuerdo, que no tenéis que modelar la seguridad basándose en cómo son las cosas en el mundo real, ¿de acuerdo? Por ejemplo, información de contacto, información médica. Esa información no tiene por qué estar en la tabla de contacto, ¿de acuerdo? O sea, no podéis dividir los datos. Podéis poner esa información en una tabla externa, o bueno, en una tabla relacionada, y dar acceso a determinadas personas a esa tabla, ¿de acuerdo? No tienen que ser las cosas con, por ejemplo, contacto. El contacto tiene toda esta información. Los datos médicos son de este contacto, tienen que ir a la tabla contacto. No tiene por qué. Tú no tienes esas restricciones dentro del modelado de datos y tampoco del modelado de seguridad, ¿de acuerdo? Así que puedes romper esas restricciones, por así decirlo. Ya está. ¡Hala! Hemos acabado Bueno. casi en hora. No, pero vamos, que estos solo son ejemplos y que los veáis con calma. Hay un white paper que sigue por ahí que se llama Escalabilidad y Modelado de Seguridad o algo así. Roger Gilchrist y otros, buscamos el enlace y lo ponemos en LinkedIn o algo. Que es de antiguo, es de CRM 2011, creo, así, de los tiempos, pero sigue siendo muy válido. Muchos de estos ejemplos vienen de ahí. Al final, modelado de seguridad, keep it simple. ¿Vale? Lo más sencillo que lo puedas mantener, lo mejor. Intentar evitar e intentar no modelar para rollos complejos y sobre todo tener en cuenta que las decisiones tienen consecuencias, ¿vale? Y lo que hemos intentado daros a transmitiros aquí es que
El Dataverse tiene mucha capacidad para modelar las cosas más complejas, lo hemos usado, hemos hecho esto en banca, en escenarios en el sector público, cosas súper complicadas, se puede hacer, pero hay que pensar las cosas y con gran potencia hay que tener mucho control. ¿Vale? Eso es. Y sobre todo que os quedéis con el consejo lápiz, papel y pensar las cosas antes de hacerlas, porque si luego tenéis que rehacer el trabajo, de verdad que es que vais a perder muchísimo tiempo, ¿vale? Y tenéis... Y ahora pensar que todo esto solo es una cosilla extra que viene con el Dataverse, la seguridad, ya vimos que había muchas más. El valor que estamos derivando de usar el Dataverse comparado con usar una base de datos de SQL Server a pelo o con otras cosas. Vale, que si no necesitas nada de esto, usa una base de datos. Oye, pero recordaros que el Dataverse es mucho más, hay muchas más cosas, ¿vale? Bueno, pues nada. Estupendo. No sé si hay alguna preguntilla en el chat o algo, no sé. Si no, pues... no hay chat. Bueno, No hay si chat. no hay... Yo dejé el enlace de... ¿No hay chat? No hay chat, no tenemos chat. Yo no tengo acceso al menos. ¿En serio? Uf, Ujú. te voy a tener que ver porque dejé el enlace del white paper que dijiste. Buenísimo. Sí, que al menos la versión del white paper solamente fue actualizado la última vez en el 2015. Porque Sí. hace referencia a CRM 2015. Sí, porque le metieron lo de los Access Teams y eso. Sí. Yo no tengo acceso al chat, me dicen que no soy miembro Bueno, del No, equipo. a mí tampoco. tengo Pero que bueno, si revisar la alguien, configuración de la reunión. si ¿Había alguien alguna Me tiene pregunta? parece que alguna el día me pregunta lo habían dicho, urgente, deberían fijarme. que No, hable. Sí, eso, que si alguien tiene alguna pregunta, que hable, que Nico no nos deja escribir. es que me sale así ser tirano. Bueno, Yo que había tirado un chiste buenísimo cuando dijiste lo del efecto Heineken. Puse tip patrocinado y muchas botellitas de Heineken. Era buenísimo. No es que el chiste era malo y nadie le puso reacción, es que nadie lo podía ver. Hay más gente que fuera malo. Bueno, si no hay preguntas, muchachos, de mi parte les agradezco nuevamente muchísimo. Tremenda sesión que han hecho. Mario, disculpa por haber llegado así con esta conexión medio No, complicada. perdonadme que he sido. No, es que Ah, tengo que arreglar el internet de casa. No, es que lo mejor de todo es que yo seguía en la call y os seguía escuchando. O sea, yo os escuchaba perfectamente. Y es que os escuchaba decir, Mario no está. Y yo, ¿cómo? ¿Pero cómo que no estoy? Estoy aquí, joder, no me estáis viendo. Era súper claro. raro. qué bueno. Mil gracias a ambos nuevamente. Está fenomenal. Prometo esta semana subir pronto el vídeo, posiblemente mañana. Así ya hoy hay poco que recortar. Y ya aprendí cómo hacerlo rápido con Stream. Antes de descargarlo ya lo recorto y lo subo rápido. Estimados, un abrazo enorme. Enorme. Igualmente, Un A abrazo muy fuerte a todos. todos. Y Nos nos vemos. vemos el lunes próximo con Wilmer, que está por ahí en la llamada. hasta luego. Chao. Hasta luego.